Buenas tardes, yo soy la maestra Alejandra González Díaz y el día de hoy me toca a mí impartirles la materia de investigación cualitativa y cuantitativa a la carrera de trabajo social, 16ª generación, quinto cuatrimestre. Ok, el día de hoy una forma muy inusual de presentarnos es a través de este video. Yo espero que de alguna manera quede aclarada la manera de trabajo y la introducción que vamos a tener para esta materia. Yo soy egresada de la UNAM, soy pedagoga, soy egresada también de aquí, del Instituto Mexicano de Psico-Oncología, en la maestría en tanatología, y soy aspirante a doctorado, también aquí del instituto. Estoy en espera de presentar mi examen de grado y bueno, pues en algún momento he impartido algunas materias también en trabajo social, lo cual pues la carrera a mí me gusta mucho. De hecho, la visión que se tiene sobre el trabajo social en base a las necesidades de la sociedad se me hace una función invaluable. Y es por esto que esta materia yo le veo mucha importancia en el sentido de cómo es que a mí, trabajador social, me va a ayudar saber cómo es una investigación cuantitativa y cualitativa. En este sentido, esta materia tiene la intención, uno de los objetivos es que ustedes se familiaricen con estos dos tipos de investigación, porque a lo largo de toda su carrera, que ustedes ya están en quinto, van a tener que echar mano de esta investigación. Ok. El objetivo de esta investigación es que al finalizar el curso, el alumno distinguirá la metodología e instrumentos de análisis utilizados para el diseño y elaboración de proyectos de investigación de tipo cuantitativo y cualitativo, analizando la finalidad de las ventajas y riesgos, y así obviamente poder seleccionar la metodología para cada proyecto. Entonces, este objetivo de alguna manera me va a hacer conocer de manera conceptual, ¿no?, estas dos áreas de la investigación. En ese sentido, la manera de evaluar de esta materia tendrá las características siguientes. La evaluación va a tener un 33% para participación y tareas, un 33% para el examen y un 33% para el trabajo final. En este momento, bueno, pues sí, la primera sesión es a través de un video, pero se espera y se tiene la idea de que va a ser un presencial las siguientes clases. Para ello, en esta parte de participación, obviamente pues lo tomaremos en cuenta hasta que sea la participación presencial. Para tal motivo, bueno, pues yo les voy a estar dejando les voy a dejar una actividad importante, ¿verdad?, que también tomará el carácter de tareas. La participación es una aportación argumentada de lo que yo estoy diciendo. Es decir, no es lo que le pasó a Juanita, a Paquita, a Doña Chona o lo que me contaron, ¿no? No. En este sentido es algo argumentado, es un concepto, es una opinión, pero que voy a de alguna manera a sostener con el argumento. Y bueno, las tareas, por lo menos el día de hoy, voy a dejar la primer tarea, ¿verdad? Y para ello vamos a tomar en cuenta este libro. Este libro va a ser nuestra bibliografía específica y se llama Cómo usar la información en trabajo de investigación. La editorial es Gedisa, ¿verdad? Y el autor es Orna y Stevens, ¿sí? La primera tarea, sería hacer una lectura de la página 15 a la página 93. ¿Qué voy a hacer con esta lectura? Bueno, voy a realizar un cuadro sinóptico, el cual tendré que elaborar a mano, ¿verdad?, en hojas blancas, con una sola tinta, debe llevar carátula, ¿verdad?, porque obviamente yo necesito que ustedes por lo menos
vayan sacando conceptos y significados de algunos conceptos que se manejan ahí. Obviamente no estoy pidiendo mapa conceptual, no estoy pidiendo mapa mental, estoy pidiendo un cuadro sinóptico. Para ello, pues ustedes ya tienen las características de cómo debe ser un cuadro sinóptico. En el examen, obviamente, vamos a retomar conceptos de este libro, lo repito, ¿verdad? Conceptos que de alguna manera ustedes van a tener que saber manejar, y obviamente, pues, a lo largo de estas clases, yo les voy a estar haciendo la indicación de cuáles son los conceptos y que van a estar, algunos que van a estar, y los otros, bueno, pues finalmente ustedes tendrán que hacer su propia guía. Y va a ser otro elemento de evaluación, va a ser un trabajo final, ¿verdad? Que va a tener un valor del 33%. Ok. Estas características de este trabajo final tendrá que ser, debe llevar una carátula, ¿verdad? Obviamente, pues debe de tener todos los datos de ustedes, de la institución, de la carrera, del nombre del trabajo, mi nombre, si ustedes gustan ponerlo, ¿verdad? Y va a tener una cuartilla de introducción, ¿verdad? 3 cuartillas de desarrollo, una cuartilla de conclusión, y mínimo vamos a utilizar 3 libros como libros de consulta. Lo que sí me gustaría aclarar es que no voy a considerar la información que se baje de internet. ¿Por qué? Porque se supone que de alguna manera nosotros estamos haciendo algo más profesional, ¿verdad? Y en algunos casos, yo no digo que no, en internet hay mucho material excelente, pero la situación es que no sabemos si realmente sea algo que podamos utilizar en algún momento. Entonces, queda prohibido utilizar material. Yo les recomiendo siempre a todos los alumnos que acudan a una biblioteca. Yo, para recomendación, les puedo pedir que sea la Biblioteca Vasconcelos, que bueno, pues generalmente es donde hay más, pero finalmente ustedes deciden a qué biblioteca o qué libros de consulta pueden hacer, ¿ok? Y bueno, para la temática del trabajo final vamos a tratar de contestar las siguientes preguntas. Y la pregunta número 1 es: explica brevemente qué tipo de problemas puedo abordar desde el enfoque cualitativo en el ámbito de trabajo social. Es decir, en este momento yo necesito argumentar cómo me puede servir la investigación cualitativa, obviamente, en trabajo social. Y la pregunta número 2 es: ¿qué tipo de problemas puedo abordar desde el enfoque cuantitativo en el ámbito de trabajo social? Si ustedes se fijan, son 2 preguntas. Una es cualitativo y el otro es cuantitativo. Pero buscar una problemática, ¿verdad? O qué problemáticas puedo abordar desde estos 2 enfoques, pero sin perder de vista la visión de trabajo social. ¿Ok? Ese sería el trabajo final, que obviamente este trabajo final, la fecha de entrega sería para el 26 de octubre, que sería nuestra última sesión, ¿sí? Y bueno, como ustedes saben, cada carrera tiene un decano. Y así también el área de la investigación tiene un decano, ¿verdad? En este caso es el doctor José Manuel López, el decano de investigación, y que de alguna manera el día de hoy nos va a apoyar con esta parte de cómo se visualiza la investigación cualitativa y cuantitativa, al mismo tiempo de que nos va a responder algunas preguntas que tenemos y que hemos elaborado para que ustedes puedan tener una visión muy general, prácticamente esa es la clase introductoria, pero que ustedes tengan una visión muy general de lo que se hace en un instituto profesional y lo que se hace en la investigación cuantitativa y cualitativa. Una de las preguntas
que le vamos a hacer es qué hace un profesionista. Porque siempre nos vamos con la idea, ¿verdad? Ah, pues es que yo soy estudiante. No, desde el momento en el que tú estás estudiando una carrera a nivel universitario, desde ese momento estás en formación profesionista, ¿sí? Y entonces yo como estudiante, tendré que asumir esos roles que en algún momento estoy ocupando, ¿verdad? Dentro de una institución. La otra es, ¿cuál es la función de la escuela? Finalmente la escuela también tiene sus funciones, o sea, no es nada más el hecho de ponerles una banca, un pizarrón, una pantalla y con eso. No, la escuela también tiene una función, porque finalmente la escuela hay una planeación ya definida, hay una organización ya definida para brindarles a ustedes lo que ustedes necesitan para que sean profesionistas. Y la tarea más importante de la investigación, y sobre todo en el ámbito de la formación profesional, es cómo un profesionista debe escribir argumentando obviamente un ensayo, ¿no? Porque de repente nosotros, algunas personas en otro planeta, les dijeron cómo hacer un ensayo, pero era nada más así como, sí, tu reflexión, pero pues no la sostenía nada. Entonces, pues sí es importante tu opinión, pero también es importante desde dónde lo estás viendo, ¿no? ¿Qué teorías? ¿Qué autor? ¿Bajo qué argumento? ¿Verdad? Un artículo, cómo se elabora un artículo, ¿verdad? Y un trabajo recepcional. ¿Qué es un trabajo recepcional? Porque de repente nos vamos con la idea de que un trabajo recepcional pues es hacer así como un llenado de cuartillas y pues no. O sea, recordemos, ya muchos de sus maestros les han dicho que todos los trabajos tienen que tener características de APA 3. Exactamente. Entonces, ¿qué es APA 3? ¿No? Esto es lo que vamos a aprender a lo largo de esta materia. Y luego, otras de las preguntas es, ¿cómo se escribe un ensayo? ¿No? ¿Cómo se debe de entregar un trabajo recepcional? ¿Cuál es la manera adecuada? Después, ¿cómo se escribe un artículo científico? Porque fíjense que de repente nos confundimos mucho, porque pues somos muchos maestros con formaciones diferentes, con ideas diferentes, pero finalmente a quien les voy a dejar a continuación es el decano de investigación que en algún momento pues es el que rige y el que está tratando de unificar criterio, ¿sí? Porque recordemos que al final de la carrera ustedes van a llevar una materia que se llama seminario de investigación. En este seminario de investigación ustedes van a echar mano de todo esto que están aprendiendo aquí. ¿Por qué? Porque entonces tendré que hacer una investigación ya más a nivel macro, ¿verdad? Y que en algún momento pues me va a ayudar a titularme. Entonces, para nosotros es muy importante que ustedes consideren esta parte y que tomen nota de cuáles son los objetivos a perseguir y obviamente cuáles son los conceptos que ustedes necesitan tener dentro de su formación. ¿Ok? Entonces, les reitero, yo soy la maestra Alejandra González Díaz, voy a estar con ustedes, esta es la primera sesión de un total de 4, ¿verdad? Y que de alguna manera van a estar conmigo en un horario de 11:30 a 2 de la tarde. Les quiero pedir, por favor, que para las clases presenciales sean muy puntuales. Yo sí cuido mucho esa parte de la puntualidad, para mí es importantísima y no quiero dejar de hacer énfasis que ustedes para poder tener como derecho a ser evaluados tendrían que en algún momento cubrir con un 80%. Entonces, sí les quiero, de por sí son pocas clases, ¿no? Entonces sí les quiero pedir, por favor, de manera reiterada, que sean muy puntuales, que no olviden el libro que nosotros vamos a estar llevando, ojalá y esto sí lo puedan encontrar en línea, ¿sí? Si no, pues acudir a alguna biblioteca. Desafortunadamente y generalmente yo pues trato de prestarles mi libro. Ahorita por estas circunstancias no puedo hacerlo, pero yo he sabido de alumnos que lo bajan de internet y bueno, pues les puede servir, ¿no? La primera tarea, recordemos, la tienen que entregar
para el 12 de octubre. Entonces, en este momento yo voy a ceder el lugar al doctor José Manuel y espero que esto que él nos comparte lo consideren ustedes como parte de su formación y que de alguna manera sean ustedes bienvenidos. Espero que esta materia sea en beneficio de su formación y espero que en algún momento lo puedan emplear, ¿no? Entonces los dejo con el doctor José Manuel. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es José Manuel López Estrada. Soy decano del área de investigación del Instituto Mexicano de Psico-Oncología. La maestra Alejandra me ha invitado a colaborar para este video de esta asignatura, investigación cuantitativa y cualitativa. Bueno, empezaré por desarrollar algunos puntos que la maestra me ha recomendado. La importancia que tiene la investigación en el trabajo profesional. Todo profesionista debe tener habilidades de investigación, por varias razones. Esto tiene que ver con entender qué significa ser un profesionista. En primer lugar, un profesionista es una persona que toma decisiones y que tiene conocimientos teóricos y técnicos para la resolución de problemas prácticos. La resolución de estos problemas puede implicar responsabilidades legales o puede implicar implicaciones éticas. Entonces, las implicaciones legales y éticas exigen del profesionista tener herramientas técnicas y teóricas para la toma de decisiones. Pero, ¿cómo se hace un profesionista de esas habilidades teóricas y técnicas? La escuela le ofrece contenidos, conocimientos, experiencias, pero él también tendrá que hacer un esfuerzo por investigar y formarse por su propia cuenta. La investigación juega un papel muy importante. Muchas veces los docentes nos dan a conocer sus puntos de vista, sus opiniones, pero esas opiniones y esos puntos de vista no son todo lo que existe en el ámbito de la profesión y puede ser un conocimiento parcial. Por lo tanto, más allá de lo que el docente o la institución pueda ofrecernos, es necesario que desarrollemos habilidades de investigación para formarnos por nuestra propia cuenta de una opinión y de una perspectiva personales que tengan una orientación éticamente posible. Y también que nos hagan conscientes de las responsabilidades legales. Así, por ejemplo, un albañil sigue indicaciones de un profesionista que, conociendo aspectos técnicos y teóricos de la construcción, sabe de cálculo, de diseño, de distribución, de espacios, de mecánica de suelos, y con ese conocimiento toma decisiones de qué hacer, en qué cantidad, de qué modo. Un albañil solo sigue indicaciones respecto a la secuencia de trabajo, utilización del material. En este sentido, una persona que tiene un oficio puede dominarlo, pero no tendrá el conocimiento de muchos principios que rigen ese oficio, sobre todo de los principios científicos. En cambio, un profesionista tiene la obligación de conocer esos principios éticos, filosóficos y científicos para la toma de decisiones. Es por eso que es importante que todo profesionista desarrolle habilidades de investigación. En el ámbito de las ciencias sociales, desarrollamos dos tipos de investigación, o mejor dicho, dos enfoques en la investigación. Un primer enfoque es el enfoque cuantitativo. Este enfoque tiene mayor tradición en las ciencias sociales. Viene y tiene su origen en las ciencias naturales. El enfoque cuantitativo tiene que ver con varias cosas de cómo culturalmente en Occidente hemos entendido la objetividad.
La objetividad, la realidad, la causalidad, la universalidad son los principios filosóficos que rigen a la investigación cuantitativa. El otro enfoque es la investigación cualitativa. Los principios que rigen a esta investigación, por el contrario, son la singularidad, la particularidad, la comprensión, la historia, la vida cotidiana. Tenemos entonces esos dos enfoques. Para un profesionista de ciencias sociales es importante conocerlos. Se pueden hacer investigaciones combinando ambos enfoques. Entonces tendremos un enfoque mixto o cualimétrico. Bueno, en este sentido, un profesionista se hace de principios filosóficos, éticos y teóricos para la toma de decisiones y la resolución de problemas técnicos a partir de habilidades de investigación que pueden ser cuantitativas, cualitativas o mixtas o cualimétricas. Por lo tanto, la función de la escuela es muy clara. Todo instituto de educación superior como este, o toda universidad, tiene tres funciones. 1. La función de extensión. Pone en contacto a los alumnos con la cultura, es decir, con la historia, la filosofía, el arte, el cine, por ejemplo, la literatura, la poesía. Los institutos de educación superior y las universidades son espacios donde confluye la cultura. Así es que aquí agregamos otro aspecto importante al quehacer profesional. Un profesionista, en primera instancia, debe tener conocimientos filosóficos, teóricos, técnicos y éticos para su práctica. Punto número 2, debe tener un capital cultural. Debe tener capacidad de comprensión de la cultura, del contexto. Y el siguiente punto, debe estar preparado para insertarse en el ámbito laboral. Bien, entonces, eso tiene que ver con un profesionista. La escuela contribuye en eso, su función de extensión, la función de contactarnos con la cultura. La segunda función de la escuela es contactarnos con el mundo del trabajo. Así es que un profesionista principalmente desarrolla competencias profesionales. Las competencias profesionales tienen que ver con qué hace un profesionista. En este caso, ¿qué hace un trabajador social? ¿A qué se dedica? ¿En qué lugares puede trabajar? ¿Qué hace ahí? ¿Qué le compete hacer? ¿Qué puede hacer? Bien, entonces eso tiene que ver con lo laboral. Para eso la escuela proporciona algunos aspectos técnicos. El manejo de algunos instrumentos, por ejemplo, una competencia necesaria sería hacer entrevistas, saber la técnica de la entrevista. Y eso me va a ayudar a tener una comunicación fluida y lógica con la gente. Eso me va a ayudar también a poder hacer cuestionamientos y cuestionarios adecuados a las situaciones. ¿Qué le pregunto a alguien? ¿Cómo se lo pregunto? ¿Para qué se lo pregunto? Bueno, todo esto es un ejemplo de una competencia profesional. Así que la escuela proporciona aspectos técnicos que tienen que ver con el desempeño laboral. Nos proporciona cultura y nos proporciona aspectos técnicos orientados a lo laboral. El otro aspecto son habilidades de investigación. Las tres se complementan: la cultura, lo laboral y la investigación. Entonces, dentro de las habilidades para la investigación, tienen que ver con lo siguiente. 1. ¿Cómo elegir un buen tema? ¿Cómo formular preguntas de investigación? ¿Cómo estructurar y escribir objetivos de investigación? ¿Qué decisiones tomar respecto al diseño de la investigación? ¿Cómo elegir las fuentes documentales, informantes, personas
o instituciones y mi propio testimonio. Esas podrían ser las fuentes en una investigación. Así es que todo esto cuenta como habilidades para investigar y es algo que la escuela nos lo proporciona. De esto se deriva algo importante. Todo profesionista, sobre todo en ciencias sociales, debe desarrollar la habilidad de escribir y argumentar. Escribir un informe, claro. Escribir un informe de investigación. Hacer alguna nota, una carta, una solicitud y otros trabajos escritos que durante la licenciatura tendrás que desarrollar. Generalmente, los profesores de la licenciatura te pedirán que escribas un ensayo, que escribas un artículo científico o un trabajo recepcional al final de la licenciatura. Como trabajo recepcional, puede ser que te titules haciendo un protocolo de investigación. Entonces, vamos a hablar de estos 3 puntos. Bien, voy a hacer un pequeño resumen. Un profesionista debe contar con aspectos técnicos y teóricos para la toma de decisiones y para la resolución de problemas prácticos. Punto número 2. Un profesionista debe tener un capital cultural que le permita comprender el contexto de las situaciones. Y punto número 3. Un profesionista debe tener habilidades técnicas para el trabajo. Todo esto lo puede proporcionar la escuela, en parte, y por otra parte, se logra a partir del ejercicio de la investigación. La investigación puede ser cuantitativa, cualitativa o mixta, o cualimétrica. Mixta o cualimétrica. Bien. Durante la carrera vas a ensayar esas investigaciones. Los docentes te pueden pedir 3 tipos de trabajo. El primero, como he dicho, el ensayo. Entonces, empecemos. ¿Qué es un ensayo? Bueno, en el ensayo se desarrollan ideas personales desde una perspectiva personal. En un ensayo, argumento desde mis valores, desde mi cultura, desde mi interés, una serie de ideas que tienen el objetivo de fundamentar y de hacer probar mis propias ideas y formas de pensar. Así, por ejemplo, podemos hacer un ensayo sobre equidad de género. Pero sobre equidad de género no hay una sola opinión, sino varias opiniones. Por lo tanto, el tema equidad de género es un tema polémico. Es un tema donde unos opinan en un sentido y otros en otro. Por lo tanto, el ensayo me permite ensayar una posición, ensayar una perspectiva. ¿Dónde me ubico en la polémica? ¿Sí? En un sentido o en otro. Hablando de género, tomo una posición biologicista, una posición sociologista o otro tipo de posición. Por lo tanto, queda claro, el tema equidad de género es un tema polémico. No hay una opinión uniforme. Por lo tanto, en los temas en los que hay polémica, donde un concepto puede ser respondido y contestado, entonces se escriben ensayos. Así, por ejemplo, en otras ideas, la democracia en México. Unos opinarán que hay democracia, otros que no hay una democracia efectiva en México. Otros opinarán que el sistema democrático mexicano es idóneo, otros opinarán que no. El desarrollo de esas opiniones, a partir de mi propia perspectiva, a partir de mis propias ideas, es lo que se llama ensayo. Un ensayo tiene la siguiente estructura. Claro, como todo trabajo formal, primero debe tener una carátula. Punto número 2, una introducción. Un ensayo debe tener, primer punto, carátula, segundo punto, introducción. En la introducción debo desarrollar 3 cosas.
Uno, ¿de qué voy a hablar? ¿Desde qué perspectiva lo voy a hacer? ¿Cuál es mi intención? ¿O cuál es mi propósito? ¿Cuáles son las ideas principales que voy a desarrollar? ¿Cuál es la secuencia que voy a dar a mis ideas? ¿De qué voy a hablar primero y de qué voy a hablar después? ¿Y a qué conclusión voy a arribar? Todo eso en la introducción, de una manera breve. Después viene el desarrollo, el cuerpo. Es decir, el desarrollo de los temas y subtemas. Tenemos la idea de que cuando uno escribe un ensayo, se sienta, empieza y no se levanta hasta que termina. Esta es una idea errónea. Todo escrito debe partir de una estructura. Por lo tanto, antes de escribir el desarrollo del ensayo, debo tener claro cómo voy a iniciar, con qué conceptos, después en qué secuencia, después qué autores me van a apoyar. Todo esto debo desarrollarlo en una estructura. Bien, entonces, el ensayo se compone 1 de carátula, 2 de una introducción y 3 del desarrollo de un cuerpo. El desarrollo del tema y subtema que voy a tocar. El punto número 4. Un ensayo arriba a conclusiones personales del asunto. Entonces, carátula, introducción, desarrollo y conclusiones. Esa es generalmente la estructura de un ensayo. Al final, debo agregar una lista de títulos de los libros que usé como consulta, que referí o que cité. El conjunto de todo ese material va en el apartado bibliografía o fuentes bibliográficas o fuentes documentales. Generalmente son libros, pero en el caso en que no sean libros, que quizás sean conferencias, videos o películas, entonces son el conjunto de fuentes de información, las fuentes documentales. Bien, entonces nota que un ensayo es el desarrollo de una idea personal desde mi propia perspectiva en un ámbito donde el tema es polémico y puede haber una u otra posición, y entonces yo ensayo una toma de perspectiva, una toma de posición al respecto. En ciencias sociales los temas siempre son polémicos. Cuando hablamos de educación, de instituciones, de ética, de moral, generalmente los temas son polémicos y entonces eso permite el desarrollo de un ensayo. La investigación cualitativa permite fundamentar un ensayo, pero también puede un ensayo presentar datos duros, datos cuantitativos. Bien, el otro tipo de trabajo que puedes desarrollar o que te pueden pedir es un artículo científico. Los artículos científicos generalmente son informes de una investigación, es decir, hago una investigación y luego hago un informe de esa investigación que resulta en un artículo científico. Aquí seguimos las recomendaciones de APA, la Asociación Psicológica Americana, APA, y su estilo de presentar artículos científicos. Según APA, un artículo científico se compone de 4 partes. Claro, primero la carátula, como todo trabajo formal, ya lo dije, una carátula. Después, la presentación del problema. La presentación del problema y su delimitación. Primer punto. Segundo punto, la presentación de un marco teórico. Tercer punto, la presentación de los datos y su análisis. Y como cuarto punto, la discusión de los resultados y las conclusiones. Entonces, el artículo científico se compone problemática, conjunto de problemas, su delimitación, 2, marco teórico, 3, presentación de los datos y su análisis, y punto 4, las conclusiones y discusión de los resultados. Claro, al final también, de la misma manera que en el ensayo, al final tendré que poner una lista de documentos en los que
me tomé como base y como referencia una lista de documentos que no necesariamente pueden ser libros, sino también artículos de revistas, conferencias, videos, películas o cualquier otro documento digitalizado. Referirlo en una lista. Bien. Entonces, esos son los dos tipos de tareas o de trabajos que te van a pedir. Al final, solamente para hacer la diferenciación entre qué es un trabajo recepcional. Bueno, la diferencia entre un trabajo recepcional, un ensayo y un artículo generalmente es la extensión. Aunque hay ensayos muy largos, ¿no? Podemos consultar incluso los que hizo Octavio Paz sobre la mexicanidad, sobre lo erótico, sobre el erotismo, o otros autores que han escrito ensayos muy largos. Pero generalmente en la escuela se te pedirán ensayos cortos, una extensión de 10 cuartillas, e incluso menos, hasta 15 cuartillas. Lo mismo el artículo. Un artículo tiene también una extensión corta, 10 cuartillas o 15 cuartillas. Sin embargo, los trabajos recepcionales se refieren a trabajos de investigación mucho más extensos. Por ejemplo, al final de la carrera, una de las formas de titulación es el desarrollo de un protocolo de investigación con una extensión de 40 cuartillas. Una tesis puede ir entre 100 cuartillas a 200 cuartillas. Una tesina puede ser 80 cuartillas. Son trabajos mucho más extensos. Y entonces la diferencia es esa. Ok. Bien. Entonces, ¿qué es un ensayo? ¿Cómo se escribe un ensayo? ¿Cómo se entregan los trabajos recepcionales? ¿Cómo se escribe un artículo científico? Son cosas que tendrás que aprender a lo largo en el desarrollo de esta asignatura. Bueno, para terminar esta introducción, es necesario distinguir los tres conceptos que hemos manejado: investigación cualitativa, cuantitativa y mixta o cualimétrica. Bien, entonces vamos a hacer un esquema general. Vamos a hacer un esquema de cuáles son las características de cada uno de estos tipos de investigación. Ok, empecemos. La investigación cualitativa tiene que ver con preguntas orientadas al para qué, al cómo, al quién, en dónde. Son referidas más a la cuestión del ámbito de la vida cotidiana. La investigación cualitativa tiene como preocupación cómo vive la gente, cuál es la perspectiva del mundo a partir de lo que la gente misma dice. Mientras que la investigación cuantitativa tiene que ver con aspectos teóricos, con leyes universales. Le interesa lo objetivo, no lo que la gente dice o cómo ve las cosas la gente, sino lo que los teóricos han establecido como objetividad. Así es que esa es una gran diferencia entre lo cualitativo, la cualidad que está en el dicho de la gente, en la narración, el testimonio y la palabra de la gente. Y por otro lado, la investigación cuantitativa, que tiene que ver con lo que los teóricos han aportado, lo objetivo, la realidad objetiva, lo que se puede medir, cuantificar y calificar. Y eso es una gran diferencia. Vamos a ir ahondando en algunos aspectos. 1. La investigación cualitativa retoma lo etnográfico, lo fenomenológico y lo hermenéutico. Bien, vamos a ir paso por paso. ¿Qué es lo etnográfico? La investigación cualitativa retoma la descripción de los grupos sociales. Entonces, ahí hay una diferencia. Me interesa observar
y retomar la narración, el testimonio y la palabra de los grupos sociales y recuperar cómo esos grupos ven las cosas, dan testimonio del mundo y de su vida cotidiana. Eso sería lo etnográfico. 2. Lo fenomenológico, tal como se suceden. La pregunta fenomenológica desde el punto de vista cualitativo sería: ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, eso requiere una descripción de lo que sucede. Una descripción de lo que sucede. ¿Qué está pasando aquí? Así, por ejemplo, podríamos preguntarnos: ¿qué pasa en la relación maestro-alumno en el nivel universitario? ¿Qué pasa? Y entonces nos abocaríamos a observar y a describir lo que pasa. ¿Qué pasa? Ok, hay una relación de poder, hay una relación de transmisión, hay una relación de formación, hay una relación de sentido. Y entonces eso es lo que pasa y nos abocaríamos a describirlo. Bien, entonces ahí ya tenemos un punto. Lo etnográfico, un segundo punto, lo fenomenológico, y un tercer punto, lo hermenéutico. Y lo hermenéutico tiene que ver con el lenguaje. Porque eso que pasa se narra. Y eso es importante. Lo que está pasando se narra. Es decir, se traduce en una narración, en una narrativa, en una historia. Por lo tanto, los mitos, los ritos, las costumbres son muy importantes en la investigación cualitativa. ¿Qué pasa? ¿Quién participa? ¿Cómo participa? ¿Qué implicación tienen en esa relación? ¿Para qué lo hacen? ¿Qué sentido tiene? Esas son preguntas cualitativas. Ahora, desde el punto de vista cuantitativo, la preocupación es otra. Desde el punto de vista cuantitativo, la preocupación es la explicación, es decir, la búsqueda de causas. Nos interesa explicar por qué sucede, qué lo provoca, qué efecto tiene, qué variables están relacionadas. Eso significa explicar. Mientras que la investigación cualitativa intenta comprender, describir, la investigación cuantitativa intenta explicar. Entonces, volvamos al ejemplo de la relación entre educador-educando en el nivel universitario. Un aspecto que se puede explicar o que se puede intentar buscar sus causas es, por ejemplo, índice de reprobación o índice de aprovechamiento. La palabra índice ya indica aspectos objetivos. La palabra índice no nos lleva ni a la comprensión ni a la descripción. La palabra índice nos lleva a una magnitud, es decir, nos lleva a un parámetro. Entonces, esa es una gran diferencia. La investigación cuantitativa tiene como base establecer parámetros. Y entonces, dentro de esos parámetros, existen aspectos que se pueden observar, medir, cuantificar y clasificar. Entonces, ahí ya tenemos un punto. La investigación cuantitativa establece parámetros. Entonces, por ejemplo, decimos desempeño, rendimiento, eficiencia. Ya son palabras que implican medición, magnitud, parámetro. Mientras que en la investigación cualitativa no nos interesa establecer eso, sino más bien describir la situación. Cuando uno establece un parámetro, entonces establece los criterios de ese parámetro. Entonces digo, por ejemplo, desempeño escolar. Entonces, la palabra desempeño debe ser descrita en términos operacionales. La palabra desempeño me tiene que llevar a ¿qué entiendo por desempeño? ¿Qué es desempeño? ¿Cuál es la manifestación empírica del desempeño? En otras palabras, cuando
yo digo desempeño, ¿a qué me refiero? Ok. Entonces, eso me lleva a la descripción operativa de la palabra desempeño. Y entonces digo, bueno, si cumplen todas sus tareas, entonces es un excelente desempeño. Si no cumplen sus tareas, es un mal desempeño. Ese es un criterio. Tareas que describen el desempeño. 2, puntualidad. 3, participación. 4, calificación. 5, aprendizaje. Grado de aprendizaje. Profundidad en el aprendizaje. Entonces, esos puntos, aprendizaje, tareas, puntualidad, etcétera, etcétera, me ayudan a describir la palabra desempeño. Este ejercicio de describir las palabras de esa manera, con términos operativos, es importante en la investigación cuantitativa, porque de ahí se derivan las variables. Entonces, vamos a hacer una distinción. Mientras que en la investigación cualitativa prevalece lo hermenéutico, es decir, el lenguaje, cómo se da, cómo aparece, y el lenguaje en su significado y en su uso, en la investigación cuantitativa el lenguaje debe ser entendido en forma operacional. Los conceptos deben tener un referente empírico, no solamente una descripción y un significado, sino un referente empírico. Y la investigación cuantitativa está referida al establecimiento de magnitudes, de parámetros, de medidas. Bien, por esa razón, en la investigación cuantitativa se utilizan más aspectos estadísticos, porque se parte de esa idea, ¿no? Un mismo problema puede ser abordado desde esas dos perspectivas. Por ejemplo, el concepto calidad de vida. El concepto calidad de vida puede ser analizado desde su perspectiva filosófica e histórica. Entonces, el concepto calidad de vida puede ser analizado desde lo histórico y desde lo filosófico, lo cual nos lleva a una descripción y a una comprensión del significado y del uso del término. Eso sería cualitativo. Pero también la calidad de vida puede ser analizado desde los indicadores de la calidad de vida. Es decir, ¿qué significa calidad de vida? Índices de salud, de alimentación, de nutrición, de esparcimiento, de educación. Esos índices describen operativamente el concepto calidad de vida y se pueden medir y cuantificar. Esa sería la perspectiva cuantitativa. Entonces aquí tenemos que ambas perspectivas se pueden complementar y se pueden intercalar. Cuando hacemos eso, cuando intercalamos, cuando mezclamos o combinamos ambas perspectivas, entonces tenemos la perspectiva mixta o cualimétrica. Bien, entonces, ¿cómo voy a tomar la decisión de que una investigación sea cualitativa, cuantitativa o mixta? ¿Cómo tomo esa decisión? Hay 3 elementos en la investigación que me ayudan a definir eso. 1, el tema. 2, mi pregunta de investigación. Y 3, mis objetivos. El conjunto de estos 3 elementos, el tema que elijo, la pregunta de investigación que me formulo y los objetivos de investigación que me planteo, me ayudan a determinar el enfoque de la investigación, sea cualitativa, sea cuantitativa o sea mixta. Entonces, esos son cuestiones importantes. Por lo tanto, lo primero que tenemos que aprender es eso, es a plantear buenos temas, elegir buenos temas, plantear preguntas correctas y plantear objetivos viables, objetivos que se pueden alcanzar, que se pueden realizar. Eso sería lo primero que tenemos que aprender dentro de nuestras habilidades de investigación. Bueno, espero que hasta aquí tengamos claro lo que significa un enfoque y otro. Vamos a ir profundizando en cada
en cada aspecto, en cada aspecto. Esa es una diferencia. Bien, la otra diferencia entre estas investigaciones es el diseño de la investigación. La investigación cualitativa tiene diseños flexibles, mientras que la investigación cuantitativa tiene diseños cerrados. Bien, ¿qué significa abierto o cerrado? Bueno, no significa otra cosa más que una investigación puede ser diseñada desde el principio y respetarse tal como lo diseñé. Eso significa un diseño cerrado, un diseño lineal, por pasos. Generalmente se nos ha enseñado que la investigación constituye pasos: observación, planteamiento del problema, identificación de las variables, planteamiento de las hipótesis, diseño del experimento o diseño de la investigación, discusión de los resultados, y entonces se nos ha enseñado que se deben respetar esos pasos. Cuando seguimos pasos lineales, uno tras otro, como si fueran escalones en ascenso, a eso se le llama enfoque, un diseño cerrado. Y generalmente pertenece a la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa tiene diseños cerrados. Ahora, la investigación cualitativa tiene diseños abiertos. Es decir, que la investigación cualitativa no tiene una secuencia lineal, sino que aparece aspectos de un todo. Al mismo tiempo que me planteo el problema, el tema y la pregunta, voy construyendo mi marco teórico. Y mientras voy construyendo mi marco teórico, vuelvo a revisar tema, pregunta, objetivos. Esto resulta lógico. Por ejemplo, si nos encargan una investigación sobre equidad de género, pues lo primero que tenemos que resolver es ¿cuánto sé del tema? Puedo plantearme un tema, una pregunta y un objetivo, pero mientras voy investigando y voy leyendo, me doy cuenta que eso que formulé, pues no lo formulé de manera muy adecuada, porque no tenía el conocimiento. Por lo tanto, mi investigación teórica vuelve otra vez a revisar mis planteamientos, y así en un círculo. Cuando voy al campo, me doy cuenta que las ideas que tenía no son tan certeras. Y entonces, cuando tengo acceso al campo, cuando tengo contacto con los informantes, desde el punto de vista cualitativo, de nueva cuenta me vuelve a surgir otras cuestiones que no conocía. Eso significa mantenerse abierto a lo nuevo. Y abierto significa la capacidad de volver a replantear las cosas, de volver a reformularlas. Lo abierto significa que no puedo partir de algo lineal, cerrado. Un testimonio, una narración puede cambiar mi perspectiva. Mantenerse abierto a eso significa una constante revisión del modelo o del proyecto de investigación. Por lo tanto, esa es una dificultad en la investigación cualitativa, esa es una dificultad, ¿no? A veces la investigación cualitativa da la impresión de que no termina nunca. Siempre se mantiene abierto, encontramos un aspecto y otro aspecto y otro aspecto y otro aspecto. Bueno, por eso hay que tener mucha claridad en los objetivos de la investigación. Por otro lado, esto no sucede en la investigación cuantitativa, o sucede menos, porque partimos de variables establecidas y partimos de hipótesis concretas. Por esa razón, el modelo puede ser seguido paso a paso, porque las variables y las hipótesis se mantienen constantes. En la investigación cualitativa no formulamos variables, sino descripción de situaciones. La descripción de la situación. Esa tiene la función de nuestras variables.
Pero claro, en el caso de la investigación cualitativa, cuando uno describe una situación, pueden aparecer muchas variables. Por lo tanto, el objetivo no es operacionalizarlas, no es trabajar con ellas, sino solamente que esas variables me van a ayudar a describir a mayor detalle la situación. Y por otro lado, en la investigación cuantitativa hago hipótesis. En la investigación cualitativa no trabajo con hipótesis, sino que hago supuestos teóricos. Bien, intentaré un resumen. Desde el punto de vista de la investigación cualitativa, entonces, la investigación social retoma su fuerza y su riqueza, porque la investigación social recupera lo polémico de los problemas sociales. De un problema social puede haber distintas perspectivas y distintas opiniones. Por lo tanto, la investigación cualitativa no es unificar y arribar a una ley, sino de contribuir a la comprensión y entendimiento de la polémica del problema social. La democracia en México, por ejemplo, la equidad de género, la solución a problemas de tipo, por ejemplo, la relación entre médico y paciente. A esos problemas que tienen que ver con lo cultural, que tienen que ver con el lenguaje, que tienen que ver con la relación, con la interacción entre personas, no hay una sola solución. Hay varias soluciones y las soluciones dependen de diversas perspectivas y enfoques. Por lo tanto, la investigación cualitativa intenta enriquecer esas perspectivas, ayudarnos a comprenderlas y hacer más eficiente eso. Por lo tanto, el objetivo es comprender, describir e interpretar la situación. Desde el punto de vista de lo cuantitativo, los problemas sociales quedan enfocados a aspectos que se pueden medir, dimensionar, operativizar. Entonces, se requiere que, punto número uno, que los problemas sean descritos en términos empíricos, operacionales, que los conceptos refieran a cosas que se puedan observar, medir y cuantificar, y que nos permitan un uso de estadísticas. No nos interesa tanto el sentido y el significado de los conceptos o del lenguaje, sino nos interesa cómo funcionan las variables, cómo se relacionan entre sí y en qué magnitud, para poder explicar y poder traspolar esta situación a otras. Bueno, eso en términos generales. Por lo tanto, la metodología tiene sus diferencias y ustedes lo irán comprendiendo poco a poco. El tipo de investigación que se puede hacer en una y en otra también tiene sus diferencias. Los instrumentos que se ocupan y la finalidad es distinta. Bien, cuando se mezclan ambas perspectivas, se tienen modelos mixtos o cualimétricos. Bien, esperando que esto les haya sido de utilidad, les deseo mucha suerte en su asignatura. Gracias.